Bienvenidos de nuevo. Hoy veremos a Chris Bumstead con su entrenamiento y los paseos en público. También compartiremos algunos datos interesantes sobre este gran culturista. Chris Bumstead se ha convertido rápidamente en uno de los culturistas más notables de nuestros tiempos, más conocido por ser el campeón del Mr. Olympia Classic Physique de 2019 y 2020. Chris nació el 2 de febrero de 1995 en Canadá. Mide 1,85 m y normalmente pesa entre 93 a 102 kilogramos. Cuando era niño, Chris admiraba a muchos de los culturistas de los años 80. Algunos de sus favoritos eran Tom Platz y el legendario Arnold Schwarzenegger. Chris se inició en el culturismo gracias al novio de su hermana, Ian Bellier, que era un culturista profesional del IFBB. Ian vio un gran potencial en el cuerpo de Chris y se convirtió en su entrenador, ayudándole a prepararse para su primera competición en 2014. No tardó mucho en que Chris se convirtiera en una fuerza dominante en el culturismo. En 2016, ganó su tarjeta profesional en los Campeonatos de Culturismo de América del Norte. En 2017 y 2018 obtuvo el segundo puesto en el Mr. Olympia. En una entrevista a Chris Bumstead le preguntaron qué entrenamientos le funcionaban mejor. Esto es lo que dijo: para mí hago una división de 5 días. La gente suele preguntar qué días entreno ciertas partes de mi cuerpo y mi respuesta es que no lo hago. Tengo una rotación de 5 días y rara vez repito ejercicios, a menos que sienta que lo necesito. En la misma entrevista le preguntaron cuál era su secreto para desarrollar sus cuádriceps. Dijo que no hay ningún secreto, pero la única cosa que podría decir es que contribuyó más a su desarrollo general en las piernas, siendo la sentadilla constante y sentadillas pesadas como uno de los mejores ejercicios para desarrollar los cuádriceps. Incluso cuando estaba en la escuela secundaria, estaba siempre en un rack de sentadillas tratando de aumentar la fuerza y la potencia de sus piernas para los deportes que él practicaba. Chris cree que los 3 mejores ejercicios que todo el mundo debe hacer en el gimnasio son las sentadillas, el press inclinado con mancuernas y remo con mancuernas inclinado. Al hablar de las sentadillas, dijo que las sentadillas son un ejercicio invaluable, no solo para el desarrollo de las piernas, sino también para el núcleo. Las sentadillas son mi ejercicio favorito porque puedo realmente empujar mis límites y ver cuánto peso puedo mover. Con respecto al press inclinado con mancuernas, es un movimiento mucho más natural para mi cuerpo comparado con el press plano. Personalmente también estoy buscando lograr una parte superior del pecho mucho más grande y completa, ya que la parte superior del pecho sobresale más en las poses como el pecho lateral. Quiero trabajar tantos músculos como sea posible, por ejemplo, pecho, hombros y tríceps. Prefiero las mancuernas a las barras, porque el movimiento unilateral le permite centrarse en cada lado del cuerpo y construir un físico más uniforme y simétrico. Y por último, el row inclinado es extremadamente importante para mantener mi espalda tan fuerte como sea posible, no solo por razones proporcionales, sino para la salud general de la columna vertebral. Me gusta el rows porque también trabaja los músculos secundarios que se pierden con los 2 ejercicios anteriores, como los bíceps y los deltoides traseros. Chris se toma su dieta muy seriamente durante la preparación para las competiciones. Come 6 veces al día hasta que siente que necesita hacer pequeños cambios. A Chris le gusta ir a lo seguro y no añadir nuevas comidas cuando se acerca a las competiciones, ya que no sabe qué efecto tendrán en su cuerpo durante la temporada baja. Se permite tener 6.500 calorías. Chris dice que 5.000 de estas calorías normalmente provienen de alimentos saludables, mientras que el resto se dedica a las golosinas, como magdalenas. Cuando se le hace difícil comer calorías,
Chris tiene muchos trucos bajo la manga. Uno de ellos es la adición de pan de mantequilla de almendras a su comida de pollo y arroz. Algunos de los suplementos básicos de Chris son proteína de suero, BCAAs, glutamina y monohidrato de creatina. Unos datos más, cuando se le preguntó cuál era su frase favorita, Chris eligió una de Miguel Ángelo. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es apuntar demasiado alto y fallar, sino apuntar demasiado bajo y acertar. Chris es un atleta patrocinado por Gymshark y Revive MD y tiene un podcast llamado Paradise on Fire con su hermana Melissa. Bumstead ha sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune que le ha inspirado a profundizar en el conocimiento de la nutrición y salud. Por desgracia, la enfermedad podría truncar su carrera, pero Bumstead se mantiene positivo y disfruta de su momento.